El día de hoy vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para la segunda iglesia y la tercera iglesia. Quiero resaltar una vez más, como lo mencioné ayer, que estos temas, la verdad, son bastante profundos, tienen mucho contexto histórico, por ende yo lo estoy comprimiendo el mensaje de una forma impresionante, así que si por ahí me llego a saltar algún paso es por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser lo más claros posible para que el mensaje se pueda entender con claridad. Entonces, bueno, acompáñenme, sin más preámbulos, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leer el versículo. Antes de comenzar, les pregunto, ¿alguien sabe lo que significa la palabra Esmirna? Bueno, cuando vamos a traducir la palabra a su idioma original, descubrimos que la palabra Esmirna representa agridulce. Es decir, no es ni muy dulce, pero tampoco es muy amarga. Ahora cuando vayamos a entender el mensaje vamos a descubrir que hasta el nombre ya dice absolutamente todo. Leamos el versículo 8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna. ¿Y quién lo escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo les pregunto, ¿quién es el primero y el postrero? Jesús. ¿Quién es el que estuvo vivo y el que estuvo muerto? Y el que resucitó y el que ascendió a la diestra del Padre. Es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús nos está hablando aquí el día de hoy. En el versículo 9 dice, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Iglesia de Esmirna, tú eres rica, dice Jesús. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Interesante, vamos a detenernos ahí un segundito. La iglesia de Esmirna, para poder ir entendiendo este mensaje, va desde el periodo, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Ya sabemos que la iglesia de Éfeso, la que vimos ayer, es del año 31 hasta el año 100, y la de Esmirna es del año 100 hasta el año 313. Ahora, es interesante porque acá el Señor nos dice que Él conoce sus obras. Pero cuando vamos a ver la palabra al idioma original, que es el griego, la palabra que se utiliza es erga. A mí me encanta, la verdad, ir al idioma original porque siempre da más connotaciones, da significados más profundos que te pueden ampliar el panorama, ¿verdad? Y la palabra erga quiere decir obras, pero obras inclinadas hacia la obra de Dios. Es decir, las obras que la iglesia tenía en aquel periodo eran obras demostrando una fidelidad a Dios. Es decir, no eran cualquier tipo de obras, no eran obras con la intención de salvarse ni nada de eso. No, las obras de la iglesia a aquel tiempo eran obras buenas, eran obras que al Señor le agradaban. Podemos ver en el versículo 9 también que dice, yo conozco tu tribulación. Bueno, para nosotros tribulación puede ser un momento angustioso, pero cuando nosotros vamos al idioma original, la palabra tribulación se dice tlipsis. La palabra tlipsis quiere decir que no es solo una tribulación, es una gran tribulación, una gran persecución. Es un periodo de tiempo que ellos pasaron de mucha angustia, de ser oprimidos, de sentir mucho dolor a causa de las persecuciones que habían. Y en el versículo 9 también podemos ver que dice, y tu pobreza. La palabra pobreza es tocheía. La palabra que se utiliza aquí para pobreza no es simplemente pobreza o escasez de algo, no, es escasez extrema. Es decir, la iglesia de aquel tiempo, número uno, tenía obras increíbles, obras que le demostraban fidelidad al Señor. Podemos ver que era una iglesia que tenía tribulación en gran manera. Podemos ver, si nosotros vamos a la historia, podemos ver que los emperadores romanos en aquel tiempo perseguían a la iglesia y los mataban como si fuesen gallinas a los pobres. La verdad que estaban viviendo en tiempos verdaderamente de tribulación y tiempos muy angustiosos. Y podemos ver, como lo dice aquí Jesús,
que la pobreza que ellos estaban viviendo era algo extremo. Era algo extremo. Yo veo hoy nuestros tiempos, ¿no? Hacemos una campaña evangelística, traemos un predicador, algo. Y hoy en día tenemos todas las comodidades, la verdad. Pero Jesús, ¿qué es lo que les enseñaba a sus discípulos en un momento que se encontraba con ellos? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hoy en día tenemos todo tan cómodo cuando ni el Hijo del Hombre, ni Jesús, ni los apóstoles de aquel primer siglo, ellos se sacrificaban verdaderamente. Ellos lo daban todo por el cristianismo, ellos lo daban todo por defender al Señor y por su fe, por lo que creían. Entonces yo creo que hoy tenemos mucho por aprender de ellos, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué acá el Señor, después de dar estas características, dice, pero tú eres rico, dice? Yo digo, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús esté diciendo que tú eres rica? A la iglesia, a los apóstoles le dice, ustedes son ricos, sabiendo que la Escritura dice que están pasando tribulación y extrema pobreza. Yo no lo entiendo, la verdad. Yo no lo entiendo. Pero cuando vamos a estudiar más las Escrituras, la luz de las Escrituras nos revelan qué es esa riqueza. Quiero que me acompañen. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo. Vamos a leer del capítulo 6. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 17 en adelante. ¿Lo tienen conmigo? Bien, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿cómo son? Inciertas, sino en el Dios vivo, es decir, pongan la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué cosa? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, aquí el apóstol Pablo, el Señor, por medio del apóstol San Pablo, nos enseñan que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, sino cuál es la verdadera riqueza del hombre. ¿Ser rico en qué? En fe en el Señor, poner la mirada en lo alto y ser ricos en obras que glorifiquen al Señor. Y yo les pregunto, ¿la iglesia de ese siglo estaba teniendo esas buenas obras? Las estaba teniendo. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, ¿qué cosa dice? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. La verdadera riqueza del hombre no se trata de los bienes que posee en esta tierra. La verdadera riqueza del hombre no se trata de lo que posee terrenal, de las riquezas de aquí. Todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Ahora no me malinterpreten. Hay que trabajar, hay que prosperar, hay que salir adelante. Claro que hay que hacerlo. Pero la mayor riqueza de todo hombre está cuando ese hombre fija en las cosas, los ojos en las cosas celestiales. Cuando persigue el reino de los cielos. ¿Quieres saber por qué? Porque todo lo que está aquí en este mundo muy pronto va a pasar. Mas, sin embargo, la gloria que Cristo tiene preparado para nosotros es una gloria eterna. ¿Alguien dice amén? Y la iglesia de aquel siglo tenía estas buenas obras. Eran ricos en fe, eran ricos en convicción. Quiero darles un ejemplo. Vamos al libro de Hebreos, ahí el libro anterior a Santiago. Nuestro querido Moisés nos enseña una gran lección. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Moisés, ¿dónde nació? En Egipto, ¿verdad? Y lo criaron mujeres egipcias. Es decir, Moisés es un claro testimonio
de cómo priorizó primero las cosas celestiales antes que las riquezas de este mundo. Es decir, Moisés tenía absolutamente todo para ser uno de los hombres más ricos y más poderosos de la historia. Así, bueno, como lo fue José, pero quizás más aún todavía, porque Moisés estaba desde su niñez en lo que es Egipto. Acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24 en adelante. Versículo 24 en adelante dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, es decir, él mismo escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. La palabra galardón significa recompensa, es decir, Moisés no tenía fijado los ojos en las cosas terrenales. Moisés tenía fijado las cosas en la recompensa eterna. Yo les pregunto, ¿nosotros tenemos que ser como Moisés? Sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Podemos ver, ¿no?, que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, podemos ver que tenía buenas obras, podemos ver que estaba pasando dificultades, tenía tribulación, extrema pobreza, y le dice el Señor que tú eres rico. ¿Rico por qué? Porque era una iglesia que fijaba la mirada en Jesús. Era una iglesia que tenía fe, que tenía convicción, que amaban a Jesús y lo defendían hasta lo sumo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque luego de que dice, tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que dice, sinagoga de Satanás. ¿Quiénes serán esos que se hacían llamar judíos? Pero dice Jesús que no lo son. Bueno, tenemos que ir a descubrir primero qué es ser un judío, ¿verdad? Acompáñenme al libro de Romanos, porque el apóstol Pablo habla muy claramente de esto. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Acuérdense que estos temas son para estudiar la Biblia, son para leer cita tras cita, así que vamos a estar estudiando mucho las escrituras estos días. Capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es, ¿cómo? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿cómo? En el interior, y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora yo les pregunto a la iglesia, ¿qué es ser judío? Que la circuncisión, ¿cómo sea? ¿Del corazón? Sí, gloria a Dios. ¿Y cómo es la alabanza de los judíos? ¿Viven en espíritu? ¿Viven en verdad? Sí, gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús en Apocalipsis nos dice de que hay unos falsos judíos que se hacen llamar judíos, ¿a quiénes será que se está refiriendo? Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender mejor cómo era el comportamiento de los falsos judíos en los tiempos de Jesús. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 37 en adelante. Acá nosotros, como ya sabemos, los estudiosos de los evangelios, sabemos que Jesús tenía ya una gran batalla, ¿verdad?, con los judíos, contra los fariseos. Y en una de tantas esas peleas, nosotros podemos ver cómo era el comportamiento de estos judíos. Acompáñenme a leer el versículo 37 en adelante. Dice, Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi Padre no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, dicen los judíos. Y Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, ¿qué más dice? Las obras de Abraham harías. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y miren lo que les dice Jesús ahora en el versículo 44. Vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre, ¿quién? El diablo. Ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo, dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo ahí Jesús de los judíos? De los falsos judíos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que hacen obras del diablo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque querían matarle. Y uno que era hijo de Abraham, que era hijo del Dios, como ellos se hacían llamar, no iba a estar queriendo matar a un hombre. Y mucho menos a Jesús, que hablaba verdades, que no había engaño en su boca. Entonces, estos falsos judíos que se hacen llamar judíos, nos demuestran que tenían malas intenciones. Una de ellas era matar, levantar falsos testimonios y cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando volvamos a Apocalipsis, cuando nosotros vemos acá y cuando vamos a estudiar el contexto histórico, nosotros podemos ver que los falsos judíos lo que hacían era acusar a estos cristianos, a los apóstoles de aquellos tiempos. Los falsos judíos iban y calumniaban, es decir, los acusaban para ser entregados en manos de los emperadores romanos. Ahora, quiero confirmar esto leyéndoles una cita del Espíritu y Profecía. Se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 166. Evento de los Últimos Días, página 166. Podemos ver que estos eran calumniadores. Una persona que calumnia, es decir, que levanta falsos testimonios, que le encanta andar hablando mal y acusando a los otros delante del Señor. Dice, Evento de los Últimos Días, página 166, dice: los miembros de la Iglesia de Dios serán llamados como fanáticos. ¿La Iglesia la 24 nos hace llamar fanática? ¿No? Tienen que hacerse llamar fanáticos. Los cristianos somos fanáticos. Dice, serán llamados fanáticos y extremistas. Los que persiguen y calumnian a los fieles del Señor afirman estar haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo venga, llamará a los perseguidores por su verdadero nombre. Quiero que lean conmigo. ¿Cuál es ese verdadero nombre? No lo tienen en pantalla. Bueno, se los leo yo. Ese verdadero nombre dice la sinagoga de Satanás. Se verá entonces quién ha sido verdaderamente fiel y quién ha sido un engañador. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estos que se hacen llamar judíos y terminan siendo, ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. Interesante. Las mismas palabras que le dijo Jesús, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, ellos tenían una lucha, una gran batalla, porque dentro de su mismo círculo íntimo estaban estos falsos judíos acusándoles constantemente. Ahora, quiero que me acompañen a leer el versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Yo les pregunto a la iglesia, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo el mensaje? ¿Sí? ¿Continuamos o lo dejamos ahí nomás? Porque los veo un poco cansados hoy. ¿Quieren que lo dejemos ahí nomás? ¿No? ¿Continuamos? Bien, excelente. Lean conmigo el versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas, ¿en qué? En nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué cosa? Probados. Y tendréis tribulación, ¿por cuántos días? Por 10 días.
Por 10 días. ¡Wow! ¡Qué poquito! Ojalá nosotros, la verdad, seamos perseguidos solo por 10 días y que se acabe todo y que lleguemos al reino de los cielos, ¿verdad? Sería todo muy fácil. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, tenemos que entender que no todo lo que vemos es literal. Es decir, la gran mayoría de las citas bíblicas que encontramos acá son simbólicos. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Jesús cuando dice que seréis probados y tendréis tribulación por 10 días? Bueno, si nosotros aplicamos el principio profético de día por año, que lo encontramos en Números capítulo 14, versículo 34, nosotros vamos a ver que el principio profético, valga la redundancia, es un día por un año. Entonces, si Jesús está diciendo acá que seréis tribulados, seréis perseguidos por 10 días, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Que serán perseguidos por 10 años? Sí, exactamente, bien, están conmigo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver el contexto histórico de aquellos tiempos, vamos a ver que a partir del 303 fue el primer edicto que se levantó en Roma por los emperadores romanos. Bueno, para ser más puntual, el emperador Diocleciano fue el que armó el primer edicto en Roma. Y hasta el 313, que fue el edicto de Milán, donde ahí se promulgó se tomó la primera decisión para poder empezar a guardar el domingo como día de reposo. Es decir, desde el 303 hasta el 313 pasaron 10 años. La pregunta es, ¿qué pasaron esos 10 años? Bueno, resulta que en esos 10 años fueron uno de los peores tiempos de persecución. Es decir, los emperadores romanos, el emperador Diocleciano y todos los emperadores de aquel tiempo perseguían ferozmente a los cristianos. Hay un historiador que se llama Eusebio, que de hecho es amigo del emperador Constantino. Bueno, fue amigo porque ya no vive más, pobre, que en paz descanse, ¿verdad? Resulta que este historiador Eusebio narró en el concilio de Nicea en el 325, narró todo lo sucedido en esos 10 años. Y dice él en sus relatos de que a los cristianos los mataban a sangre fría. Vuelvo y repito, como lo dije hace rato, como si fuesen gallinas. Habían muchos apóstoles de aquel tiempo que les cortaban sus manos, les sacaban los ojos, los quemaban con planchas calientes. Habían algunos cojos porque les cortaban las piernas, los brazos, algunos los decapitaban. Es decir, esa persecución fue una masacre. Realmente derramaron sangre sin temor, sin nada. Mataban como si fuesen gatos, como si fuesen palomas en algunos lugares, ¿verdad? Es decir, estos emperadores, hablando puntualmente del emperador Diocleciano, mató a sangre fría al pueblo de Dios. A muchos del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver hasta ahora, verdad? Que el pueblo de Dios en esta iglesia fue muy perseguido, ¿verdad? ¿Estamos viendo eso? Fue muy perseguido. Es decir, como en el primer siglo, los apóstoles predicaron a gran fuerza, predicaron a gran pulmón, muchos se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, a partir del año 300, lo que Satanás estaba haciendo era intentar de acabar con la iglesia. Eso es lo que quería hacer Satanás. Quería acabar con la iglesia para que ya no salgan más. En el 303 fue, como les mencioné recién, el primer edicto donde lo que hicieron fue, aparte de perseguir a los apóstoles, fue la destrucción de iglesias, de templos. Ellos iban y destruían todos los templos donde se congregaban los apóstoles. Las Biblias las rompían, las quemaban, intentando de quitar la palabra del Señor. Ese mismo año se hizo otro edicto donde pusieron como ley perseguir a los obispos, a los líderes de las iglesias, para poder matarlos, para que el cristianismo no siga expandiéndose. Y así sucesivamente podemos ver cómo el pueblo de Dios era bien oprimido. Incluso los obligaban hasta a adorar a sus falsos dioses. Estaban obligados. Hoy en día nosotros, mis queridos hermanos, a nosotros no nos obliga a nadie, nosotros. Y por ahí se nos hace difícil levantarnos el sábado a la mañana para venir a la iglesia, que a veces nos da pereza, cuando en aquellos tiempos los obligaban a adorar a falsos dioses y rendirle culto.
a dioses como Baal. Era terrible, mis queridos hermanos. Lo que sucedía en aquel tiempo era terrible. Como mencioné recién, lo que Satanás quería hacer era acabar con la iglesia. Esa era la intención de Satanás. Ahora yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, acompáñenme a leer el versículo 10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se escucha bonito, ¿verdad? ¿Qué querrá decir la corona de vida? Porque en varios lugares, acompáñenme a ver a Santiago capítulo 1, vamos a ver que el Señor en varios lugares ha hecho la promesa de que te daré la corona de vida. Santiago capítulo 1. Vamos a ver por qué motivos el Señor nos da esa corona, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿En qué momento Dios da la corona? ¿Cuando se vence la tentación? Sí. Cuando uno vence la tentación, Dios tiene una promesa maravillosa. Una corona en el reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Amén. Ustedes saben que al apóstol Pablo también Dios le prometió una corona. Así al igual que cada uno de nosotros. Acompáñenme a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo estaba en sus últimos días y a Timoteo, que lo estaba discipulando, le dice lo siguiente. Versículo 6 en adelante. Dice, porque yo ya estoy para ser, ¿qué cosa? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Ahora yo les pregunto, cuando uno pelea la buena batalla, ¿hay una corona esperándonos en el reino de los cielos? Sí. Cuando tenemos fe y decidimos vencer esas tentaciones, ¿hay una corona en el reino de los cielos? Gloria a Dios. Esa promesa Jesús les estaba haciendo a la iglesia de Esmirna. Es decir, ustedes están peleando una batalla, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo tribulados, pero hay una corona en el reino de los cielos para ustedes, le dice Jesús. Perseveren, sean perseverantes, tengan paciencia, no se rindan, porque hay una corona muy grande y preciosa para cada uno de aquellos que deciden perseverar hasta el final. Esas eran las palabras de Jesús para la iglesia de aquel tiempo. Ahora ¿por qué le dice sé fiel hasta la muerte? Interesante, ¿verdad? Estamos introduciendo en una doctrina extremadamente fantástica. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver qué es lo que sucede después de la muerte. Vamos a hacerlo ahí a grandes rasgos para poder continuar con el mensaje de Esmirna y Pérgamo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Lo tienes? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Yo les pregunto, si hay primera resurrección, quiere decir que hay una primera muerte, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Continuemos leyendo. La segunda muerte, hay una segunda muerte, eso nos enseña la Biblia. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Alabado sea el Señor! Es decir, ni la muerte tiene autoridad para aquellos que aman a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien que ame a Jesús en esta mañana? ¿En esta tarde? Sí, gloria al Señor. Hay una promesa para usted, hermano. Ni la muerte lo puede desprender de la gloria venidera. Ni siquiera el sepulcro puede separarlos de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Acompáñenme a leer el versículo 13. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o el sepulcro, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscritos en el libro de la vida fue lanzados al lago de fuego y azufre. Yo le pregunto, ¿la muerte fue entregado en el lago de fuego? Sí. Es decir, ¿la muerte en algún momento no va a existir? Es decir, ¿la muerte va a morir en algún momento? Sí. La muerte va a morir. Va a llegar un momento que se va a acabar la muerte. Bendito sea el Señor. No habrá más muerte. Por eso mismo Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de aquel tiempo, sé fiel. A pesar de que estás siendo tribulado, a pesar de que estás siendo perseguido, a pesar de que estos emperadores están derramando sangre inocente, tú sé fiel, que te espera una corona y te espera una eternidad. Esas eran las palabras de Jesús para la iglesia de aquel tiempo. Yo les pregunto, ¿esas promesas se extienden hacia nosotros? Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en el libro Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene, en la página 312. A ver si me pueden ayudar ahí del audiovisual. Maranata, como se llama el canto tema que los jóvenes estaban cantando. Maranata, el Señor viene, página 312. Bueno, se los voy a ir leyendo para avanzar. Dice, Cristo pronto vendrá con poder y gran gloria. Llevará a los suyos a la ciudad de Dios, y en esa ciudad estarán las coronas de gloria, dice el Señor, preparados para cada fiel seguidor. Qué alegría será recibir la corona de la vida de manos de nuestro Redentor. ¿Ustedes se imaginan ese momento donde el mismo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos llame a cada uno por nuestro nuevo nombre y nos coloque esa corona en la cabeza? Qué maravilloso, qué precioso, ¿verdad? Poder haber vencido todas las tribulaciones de este mundo y poder llegar a recibir ese gran galardón. La verdad que yo estoy ansioso. Ahora quiero compartirles otra cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Página 38. Esa creo que recién la estaban poniendo ahí los muchachos. El Conflicto de los Siglos, página 38. Conflicto de los Siglos, página 38. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Podemos ver que la iglesia de Esmirna era fiel, estaba pasando tribulación, los emperadores romanos derramaron mucha sangre. ¿Y qué más pasaba en ellos? ¿Cuál fue la promesa que Dios les hizo? Que iban a tener la corona de vida y que iban a poder reinar con Él durante 1000 años, donde la muerte ya no habrá más espacio en sus vidas. El Conflicto de los Siglos, se lo voy a leer yo para poder avanzar, ya que el tiempo no es oro, el tiempo es vida, entonces tenemos que aprovecharlo. Dice, la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Es decir, Satanás y todas sus fuerzas estaban inclinadas a atacar a sus discípulos, los que amaban a Jesús. Dice, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo. Encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Ustedes saben que el libro de Hebreos, no lo vamos a abrir ahora porque quiero avanzar a la iglesia de Pérgamo, pero en el libro de Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, podemos ver que el Señor habla de muchos héroes de la fe que se encuentran a lo largo de las Escrituras, pero el Señor también habla de esos mártires. Y podemos ver que estos mártires, junto con los héroes de la fe, tenían todos algo en común. Y es que todos ellos murieron anhelando una mejor
una mejor peregrinación. Es decir, ellos supieron que eran peregrinos en esta tierra y ellos anhelaban una patria mejor. Es decir, ellos no tenían los ojos en las posesiones terrenales, ni en las cosas que podían de gozarse en este mundo, sino que ellos tenían los ojos fijados en lo celestial. ¿Y saben qué nos dice el libro de Hebreos? Que el Señor se agrada de aquellos que buscan el reino de los cielos. El Señor se compadece, se apiada de ellos. Y dice el Señor que Él se enorgullece de llamarlos hijos suyos. ¿Y saben qué más dice? Que Él ha preparado una ciudad para ellos. La santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Alguien dice amén por eso? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a leerles una cita más antes de pasar a lo que es la iglesia de Pérgamo. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 39. La página siguiente a la de recién dice: como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. En los momentos más duros de la iglesia de Esmirna, de la iglesia del tercer siglo, cuando ellos estaban muriendo felices. Estaban muriendo con un gozo en su corazón, a tal punto que ellos miraban el cielo y decían: gracias, Señor, por darme el privilegio de morir defendiendo tu nombre. Y el Señor les susurraba en su mente y en su corazón: sé fiel hasta la muerte, porque te espera una corona de vida. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Yo no encuentro en otro lugar a alguien que muera entregando su vida, o que muera tan fríamente como los mataban, pero que mueran felices. Para mí va a ser un gozo. Si Dios me da el privilegio de morir defendiendo su nombre, para mí va a ser un gozo, una alegría enorme poder defender el nombre de Dios a tal punto, ¿verdad? ¿Cuántos comparten ese sentimiento? Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo. Como les mencioné hace rato, esto está bastante resumido, ¿verdad? Porque nosotros podríamos hacer alrededor de 20 temas con el mensaje a las 7 iglesias. Pero bueno, tenemos que comprimirlos al máximo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que le sigue. La iglesia de Pérgamo se va desde el 313 hasta el 538. Ahí surge el tercer periodo de la historia del cristianismo. Es decir, la primera iglesia era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Del año 31 al año 100. Del año 100 al año 313 es la iglesia de Esmirna, que es la que acabamos de ver. Y del 313 al 538 es la iglesia de Pérgamo. De Pérgamo. La palabra Pérgamo significa elevación. Y cuando nosotros vamos a ver el mapa geográfico de aquellos tiempos, ¿se acuerdan que las 7 iglesias yo les dije que formaban un candelero? Bueno, la iglesia de Pérgamo es la que quedaba en el pináculo de esta figura, es decir, en la parte más alta. Y ahora vamos a entender por qué ese punto. Vamos a entrar de lleno a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van bien? ¿Sí? Excelente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de ¿quién? El trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Tenemos que ver, tenemos que analizar cómo esto es una secuencia, es decir, todo esto va en orden cronológico. Luego del 313, a partir del 313 se levantó un emperador muy conocido, de hecho no mencioné mucho de eso, pero es fundamental mencionarlo, que es el emperador Constantino, que él fue el que promulgó en el primer edicto, perdón, no es el primer edicto, pero él fue donde promulgó la decisión de guardar el domingo como día de reposo, y ya no el sábado, sino el domingo, que eso fue en el 313. A partir del 313 en adelante resulta que los emperadores empezaron a unirse para empezar a mezclar las tradiciones que Roma tenía con las doctrinas bíblicas del Señor. Entonces, eso era algo terrible. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel para que vean la gravedad de lo que es el día domingo, guardar el día domingo. Vamos al libro de Ezequiel. El pueblo de Dios en su pasado tuvo Ezequiel capítulo 8, tuvo un desliz bastante grave respecto al día de reposo. Ezequiel capítulo 8 y vamos a leer el versículo 16 en adelante. ¿Están conmigo? Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿como cuántos varones? 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Es decir, el mismo pueblo de Dios, 25 hombres de Dios, postrados hacia el oriente, adorando el sol. Adorando el sol, qué terrible. Continuemos leyendo. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Dice, las abominaciones que se hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé, ¿cómo? Con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Yo les pregunto, ¿es abominación a Jehová adorar al domingo? Bueno, este emperador Constantino fue el que infiltró esta nueva doctrina dentro de la iglesia del Señor. Fueron muchas doctrinas paganas que se habían infiltrado en Pérgamo. Ustedes saben que para entender mejor todo este contexto, tenemos que entender cómo fue que llegó todo este paganismo a Pérgamo. Resulta que en los tiempos del rey Ciro el Grande, ¿se acuerdan en los tiempos de Daniel? El rey Ciro en aquellos tiempos, cuando él entró a reinar en Babilonia, resulta que él tenía como religión adorar a un tal, la religión, mejor dicho, se llamaba Zoroastro, en donde él tenía muchos dioses, él adoraba a un montón de dioses diferentes. Y resulta que los magos, él tenía un solo dios, y los magos y los astrólogos de Babilonia tenían muchos dioses, muchos falsos dioses, entre uno de ellos Baal, bastante conocido, ¿verdad? Y resulta que como no les gustaba que Ciro el Grande le puso límites en la adoración, entonces muchos magos y astrólogos se fueron hacia la ciudad de Pérgamo. Y resulta que así fue como la ciudad de Pérgamo empezó a contaminarse. Y por eso es que había tanto paganismo dentro de la iglesia en el periodo del emperador Constantino, ¿verdad? Entonces quiero mencionarles algunas de las creencias que estos emperadores venían trayendo ya de Roma, que se infiltraron con todos estos, con los magos, los astrólogos, esos sabios que habían en Babilonia, se juntaron y se mezclaron para formar la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿La Iglesia Católica surgió en aquellos tiempos? Sí, surgió en aquellos tiempos. Número 1, el culto al dios Sol Mitra, o el mitraísmo, también conocido.
que el mitraísmo era el dios que adoraba el emperador Constantino. El cambio del día de reposo que se hizo en el 321. Se levantó el primer edicto en el 313, pero en el 321 se aprobó definitivamente para adorar en la iglesia del Señor al dios Sol Mitra, al domingo y no al sábado. Sincretismo religioso, es decir, combinar lo santo con lo profano, es decir, mezclar tradiciones con cosas santas y sagradas. Idolatría y veneración de imágenes, la cruz como símbolo militar. Ustedes sabían que Constantino en aquel tiempo tuvo una visión en donde vio la cruz de Cristo como un símbolo militar. ¿Ustedes sabían eso? Increíble, ¿no? Eso es abominación al Señor. Dice, mezcló el poder religioso con el Estado, es decir, mezcló todo lo que es la iglesia con todo lo que es el poder político. Eso también es abominación al Señor. ¿Qué sucede cuando se junta el poder político con la iglesia? ¿Hay persecución? Hay persecución. Hay persecución. Institucionalización del cristianismo con la política, eso sucedió en el Concilio de Nicea en el 325. Y también se introdujo la celebración de la Navidad. El 25 de diciembre, desde aquel año, surgió y hasta el día de hoy se celebra, ¿verdad? En aquel tiempo, esta festividad se llamaba Natalies Solis Invicti, que está obviamente en latín. Y en español, ¿saben lo que significa? Nacimiento del dios Sol Mitra. Eso significa, es decir, la Navidad era una celebración pagana que venía trayendo Roma para celebrar el nacimiento a lo que es el mitraísmo. Yo les pregunto, ¿van a querer seguir celebrando la Navidad? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, todas estas costumbres paganas se infiltraron en este periodo. Desde el 313 al 538 fue cuando se filtraron todas estas costumbres paganas. Ahora, tiene mucho sentido. Cuando nosotros vamos a ver todo el contexto histórico y todo lo que nos dice la Escritura, tiene mucho sentido. En la iglesia del primer siglo, ¿qué surgió? Los apóstoles predicaban a gran poder y ganaban almas para el Señor. Miles se convertían. En la iglesia de Esmirna, del año 100 al 313, hubo mucha muerte, mucho derramamiento de sangre, los apóstoles morían, pero se seguían multiplicando. Satanás los quería destruir desde afuera y ahora, en la iglesia de Pérgamo, como Satanás vio que no los podía destruir de afuera, se infiltró con ellos para destruirlo desde adentro. Qué interesante, ¿verdad? Qué astuto es Satanás. Es decir, las mismas tentaciones que Dios le extendió que Satanás le extendió a Jesús cuando estaba en el desierto, son las mismas tentaciones que Satanás le hizo al hombre. Pero claro, al hombre es más fácil engañarlo, a Jesús no, ¿verdad? Porque él estaba conectado con el Padre. Ahora, quiero leerles otra cita del Espíritu de Profecía. Me encanta introducir el Espíritu de Profecía porque nos amplía mucho más el panorama. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 40. Dice, el ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir, está hablando de los apóstoles, era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad en ellos mismos. Vendrán a ser presa fácil. Es decir, como Satanás los mataba una y otra vez, no pasaba nada, porque los que mueran en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura.
Es decir, no pasaba nada con los que mueran en el Señor. Y todo lo contrario, tenían tanta fe que hasta los mismos que le servían a Satanás se terminaban convirtiendo al cristianismo. Es decir, tenía que aplicar una nueva estrategia a Satanás. Y lo que hizo fue infiltrarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si entra en la iglesia y hace tropezar a las almas en el pecado, es más fácil manipularlas. Es más fácil alejarlas de Dios. Es más fácil que caigan, como lo dice el Espíritu de Profecía. Son presa fácil. Yo les pregunto a la iglesia, ¿es peligroso el pecado en nuestras vidas? Sí. Somos presa fácil cada vez que caemos en pecado. Y Satanás nos puede movilizar mucho más fácil. Le voy a leer ahora un párrafo más y ahí continuamos. Dice, el gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera por violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Interesante. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaron otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. Pero presten atención ahora a lo que dice. Pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudieran unirse en el terreno común de la fe de Cristo. No diga amén, hermano. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible esto. Satanás lo que estaba haciendo era hacer tropezar a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén por el hermano? Gloria al Señor. Lo que estaba haciendo Satanás era hacer tropezar a la iglesia de aquel tiempo. Y el problema, vamos a orar de nuevo, oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por este tema. Queremos poner el resto de que queda de esta tarde, Señor, en tus manos, suplicándote que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablándonos, Padre. No nos dejes desconcentrar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces Satanás, como se infiltró en la iglesia, lo que hacía era que ahora los cristianos digan, yo creo en el Señor, yo creo en Cristo, yo creo en sus milagros, en sus prodigios, yo creo que Él murió y yo creo que Él resucitó, alabado sea el Señor. Pero ahora, arrepiéntete. No, ¿qué es eso? Arrepentirse. No, si yo puedo pecar tranquilamente y no pasa nada. Así era la iglesia de aquel tiempo. Se infiltraron tanto el pecado y las creencias paganas entre ellos que ya no les importaba arrepentirse del pecado. Ya no les importaba tener una santidad y una consagración al Señor. Y así la iglesia del Señor se fue contaminando. Terrible, ¿verdad? ¿Es astuto Satanás? ¿Sí o no? Sí, es astuto. Es astuto. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2 para ver qué más nos dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13. Dice, esperen, me estoy olvidando algo. Dice, y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas. Ustedes saben que Antipas, no hay mucho registro bíblico, pero Antipas era un mártir cristiano. Antipas era un hombre que había sido fiel. A pesar de todo este paganismo que había dentro de la iglesia, Antipas había muerto defendiendo su fe. Y había sido uno de los que más, esto lo cuentan algunos historiadores, que había sido uno de los que más fe había tenido y a pesar de todo el paganismo, había seguido predicando el verdadero evangelio. Ahora sí, vamos al versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Jesús, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué cosa? Fornicación. Fornicación. Ahora,
¿Alguien se acuerda quién era Balaam? En los tiempos, les voy a comentar un poquitito el contexto histórico. Balaam, en los tiempos de los israelitas, cuando ellos iban como peregrinos por el desierto hasta llegar a Canaán, cuando iban todavía al mando de Moisés, luego un poquitito después de que Aarón muere y quedó solo Moisés, bueno, lo pusieron como sucesor a Eleazar, el hijo de Aarón. En ese momento resulta que iban pasando por toda la región de Moab. ¿Se acuerdan de los moabitas? ¿De quién provenían los moabitas? De Esaú, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los dos hermanos de Jacob y Esaú? Bueno, ahí se encontraba Esaú. En este periodo de tiempo, el rey de Moab era Balac. Y resulta que cuando los israelitas estaban queriendo cruzar por la tierra de Moab y de los amorreos que quedaba ahí cerquita, resulta que los israelitas le pidieron permiso a Balac si podían poder cruzar por sus tierras. Le dijeron, no vamos a beber ni agua de tus pozos, ni vamos a tocar nada de tus tierras, nada, solamente nos vamos a dirigir, dice. Pero resulta que Balac no los dejó pasar. Y como no los dejó pasar, dice, este pueblo son grande en número, yo los quiero destruir. Pero lo que mejor voy a hacer es voy a hablarle a un amigo mío, dice Balac. Y uno de ese amigo, el que estamos mencionando, es Balaam. Resulta que Balaam era un profeta de Dios, era un profeta de Jehová. Y resulta que viene Balac y le dice, quiero destruir a este pueblo, le dice, ayúdame. Todo lo que tú le pides a tu Dios, Él te lo concede. Así que quiero presentarte esta petición, ayúdame, le dice. Y resulta que Balaam le dijo, bueno, voy a consultar con mi Dios, voy a consultar con Jehová a ver qué me dice. Y resulta que Jehová le habla y le dice, no toques a ese pueblo, porque ese es pueblo santo, dice. Ese es mi pueblo. Y en ese tiempo los israelitas tenían una fe inquebrantable. En ese tiempo los israelitas, a pesar de que venían pasando muchos problemas entre ellos, los israelitas en ese tiempo estaban en el mejor momento de su historia, creo yo. Estaban con una fe inquebrantable. Y resulta que Dios le dijo a Balaam que no se metiera con ese pueblo. Pero resulta que Balac le ofreció unas buenas sumas de dinero, riqueza. Es decir, tú me destruyes este pueblo y yo te hago rico, le dice Balac. Y resulta que Balaam ahí se hace un poco el difícil, se hace el duro, como diciendo no, pero él cedía. Y resulta que un día el Señor se le manifiesta y iba este hombre llamado Balaam, iba en su siervo, en su asno, y resulta que se le aparece el ángel de Jehová y comienza a entorpecerlo, y luego le abre a él diciéndole, yo te dije que no te metieras con este pueblo. Resulta que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se apodera de Balaam para cuidar al pueblo de Israel y que no le haga nada. Pero las intenciones en su corazón eran destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque le estaban ofreciendo riquezas, le estaban ofreciendo dinero. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas nos declaran muy bien esto. Resulta que como no pudieron destruir al pueblo de Israel desde afuera, porque Dios no lo permitió, lo destruyeron desde adentro. ¿Quieren saber cómo lo destruyeron? ¿Quieren saber cómo se contaminó el pueblo de Israel? Acompáñenme a Números capítulo 25. Números capítulo 25. Es la misma estrategia que Satanás viene aplicando con su pueblo. Y presten atención porque es la misma estrategia que utiliza en estos días. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Números capítulo 25. Versículo 1 vamos a leer. Versículo 1 y 2 dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó ¿a qué cosa? A fornicar ¿con quiénes? Con las hijas de Moab. ¿Yugo desigual? ¿Sí? ¿Es peligroso el yugo desigual? Ahora vamos a ver qué tan peligroso. Dice, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué cosa? A los sacrificios de sus dioses, otros dioses que no eran Jehová. Y el pueblo comió de esos sacrificios y se inclinó a sus dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿No es la misma estrategia que Satanás utiliza una y otra vez?
Sí, ¿verdad? Como Satanás no puede acabar con el pueblo de Dios desde afuera, con el maltrato y los asesinatos, como no puede, lo que hace es infiltrarse a través de ellos. Y es lo que estaba haciendo en la iglesia de Pérgamo, es decir, en la iglesia desde el año 313 al 538. Es lo que estaba haciendo Satanás. Se había infiltrado en la iglesia y la estaba contaminando. Qué terrible, ¿no? Quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en la Historia de la Redención, página 329. Historia de la Redención, página 329. Ya estamos a punto de terminar. Dice: los dirigentes de la iglesia aceptaron el culto del domingo como día de descanso, en lugar del sábado, del cuarto mandamiento. Así pisotearon la ley de Dios mientras decían seguir a Cristo. Mientras decían seguir a Cristo. Qué terrible, ¿no? ¿Cuál era el problema de Pérgamo? Porque dice el Señor en su palabra: tengo algunas cosas contra ti. Tú, Pérgamo, la iglesia desde el 313 al 538. Tengo algunas cosas contra ti. ¿Cuál es el problema? Que tú dices creer en mí. Tú dices amarme. Tú dices estar conmigo y creer en lo que yo hice. Morir y resucitar. Tú dices creer en mí. Pero no crees en mi ley. La pisoteas. Ese era el problema de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Éfeso, hacemos un breve repaso, la iglesia apostólica, que predicaban y amaban al Señor y les eran fieles y leales y predicaban a más no poder. La iglesia de Esmirna, una iglesia donde se derramó mucha sangre, pasaron mucha tribulación, muchas muertes, pero seguían siendo fieles al Señor y el Señor les prometió la corona de vida para aquellos que sean fieles hasta el final. Se seguían multiplicando y Satanás los quería destruir desde afuera. Pero en la iglesia de Pérgamo, resulta que Satanás entró adentro de la iglesia y la contaminó con tradiciones paganas, con adoración a falsos dioses, como lo es Baal. Y así fue como la iglesia de aquel tiempo se fue contaminando. Qué triste, ¿no? Pero vamos a ver versículo 15 un momentito para resaltar unas cosas. Dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era otro problema de la iglesia? ¿Se acuerdan las doctrinas de los nicolaitas? ¿Se acuerdan? Eran aquellos que aparentemente habían surgido dentro de la iglesia, pero ellos creían que el pecado no puede contaminar el alma. Ellos creen que la gracia purifica todo. Y sí, cuando uno es obediente, sí. Cuando uno se entrega al Señor y cuando uno le es fiel y obediente al Señor, sí, claro, la gracia transforma. Pero no se puede, no hay gracia si no hay ley. Es un gobierno perfecto que está todo junto. Y el problema de esta iglesia es que pisoteaban la ley diciendo amar a Cristo. Ahora, ¿cuál es la promesa que el Señor tiene para esta iglesia, para este periodo tan terrible? Dice versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como ya sabemos, el maná, ¿verdad?, fue el alimento que los israelitas tuvieron cuando andaban por el desierto. Y aquí en Apocalipsis, en lo que es profecía, representa a Cristo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida y todo aquel que come de su carne y bebe de su sangre no tendrá sed jamás. Por eso el Señor dice: arrepiéntete. Si tú te arrepientes de tus falsas doctrinas, de tus de tu apostasía y de tu paganismo en el que vives, si tú te arrepientes en cómo pisoteas mi ley, yo te daré de comer de mi carne, dice, en donde no tendrás sed jamás, en donde podrás vivir eternamente. Esa era la promesa de Cristo para la iglesia de aquel tiempo. Ahora,
¿Por qué será que dice una piedrecita blanca? Es interesante. Ustedes saben que las legiones romanas en aquellos tiempos se utilizaba una piedrecita blanca para diferentes motivos. Por ejemplo, los atletas de aquel tiempo, cuando eran premiados, ¿no?, por haber ganado cierto campeonato, cosas así, les daban una piedrecita blanca. También cuando los emperadores declaraban a alguien inocente, les daban una piedrecita blanca. Y cuando declaraban a alguien culpable, una piedrecita negra. Pero también aquellos que les iban a cambiar la identidad y el nombre, se les otorgaba una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Entonces la promesa del Señor para los creyentes, aquellos creyentes que les había tocado vivir en un periodo histórico de mucha apostasía, el Señor le dice: si tú me eres fiel, si tú te arrepientes, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, si tú te vuelves a mí, yo te voy a dar la eternidad. Yo te voy a abrir las puertas del cielo para que entres por ellas y vas a recibir un nombre nuevo, una identidad nueva. Vas a ser perfecto, vas a ser santo, vas a ser semejante a mí. Y esa promesa se extiende hacia nuestros días. Hoy en día el pecado se ha infiltrado en nuestras iglesias. Hoy en día el pecado mora entre nosotros con tanta normalidad. Pero el Señor le dice también a la iglesia de este último siglo: si tú te vuelves al Señor, si tú buscas el arrepentimiento constante, si tú le entregas tu corazón diariamente en búsqueda de ser una persona obediente y fiel al Señor, ¿qué crees que hará Él? Él también te va a dar una piedrecita a ti. Él también te va a dar una nueva identidad. Él también te va a dar un nombre nuevo, un nombre que solamente Él y tú lo podrás conocer. La promesa para ti también, querido hermano y querida hermana, la iglesia de este último siglo, es que si tú te vuelves al Señor y dejas los pecados a un lado, créeme que te esperará una eternidad en el reino de los cielos junto a nuestro Señor Jesús.